Y hoy quiero comenzar una nueva serie. Hoy quiero hablarles de una serie que le hemos puesto Obediencia. Y ese es el título. Así que para los hermanos que tienen que preparar, vayan viendo, ¿sí? Obediencia. Y hoy yo quiero hablar sobre el costo de la obediencia. Hoy quiero tocar este tema y quiero tomar como pasaje principal Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan que en mi último mensaje, cuando hablé de retomar nuestra confianza en Dios, hablé de la confianza en la soberanía de Dios y usé Hechos capítulo 4? ¿Se acuerdan? Algunos me dicen que sí, otros... Bueno, Hechos capítulo 4, y lo voy a usar como introducción, porque Hechos capítulo 4 nos relata la situación que estaba viviendo Pedro y Juan. Para los que recuerdan, estaban predicando, fueron llevados presos a la noche, al otro día fueron presentados ante el concilio, ante las autoridades. Allí se les interrogó y se les amenazó de que no predicaran más el Evangelio de Jesucristo, a lo cual dijeron que lo iban a seguir haciendo, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan eso? Pero cuando salieron de allí, ellos se reunieron con los hermanos y le contaron las cosas que habían acontecido, y la actitud de esos hermanos no fue otra más que la de una iglesia madura espiritualmente, y se pusieron a orar. ¿Recuerdan? Y hablamos porque podían comprender lo que era la soberanía de Dios. Ellos comenzaron a orar. Y para los que, a ver si recuerdan un poco allí, versículo 29, 30 de Hechos capítulo 4, cuando hablan de lo que le pedían al Señor, y fíjese lo siguiente, ellos le pedían al Señor que puedan predicar la palabra con denuedo, con valentía, y que mientras predicaban esa palabra, que el Señor con su mano de poder fuera haciendo milagros, prodigios, sanidades entre el pueblo, como una forma de afirmarlo, ¿verdad? Estamos hablando de una iglesia que recién estaba iniciándose, necesitaba ese tipo de cosas, milagros grandes y prodigios, ¿verdad? Para que sus primeros cimientos estuvieran bien establecidos. Estamos hablando de que esta iglesia era la que estaba dando paso, dejando atrás el tiempo de la ley y comenzando a retomar o a tomar el tiempo de la gracia. Entonces era una labor muy difícil. Hoy para nosotros es muy fácil porque tenemos la palabra de Dios armada en un compendio, hay muchos estudios, hay muchos conocimientos de las cosas que han pasado, ¿verdad? Pero era muy difícil porque ellos cuando arrancaron no tenían nada de eso. Ahora, fíjense en la obediencia de aquellos discípulos, aquella obediencia a Jesús de cumplir la gran comisión, de predicar el Evangelio, que aún sabiendo que los iban a llevar presos, ellos se mantuvieron en obediencia. Ahora, yo quiero que vayamos así al capítulo 5, al capítulo 5, donde vamos a centrar el mensaje de hoy. Ahora, yo quiero aclarar algo, quiero traer un poquito de luz sobre el tema de la oración. Hablamos por un lado de la soberanía de Dios, que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? La palabra dice, Jesús cuando nos enseña, nos dice que no nos preocupemos, sino que confiemos en Dios y que presentemos nuestras necesidades. El apóstol Pablo también lo dice, ¿verdad? Presenten sus necesidades. Jesús allí en San Juan 15, hablando de la vid, Él dice que permanezcan en Él y su palabra permanezca en nosotros, y que después le podemos pedir al Padre todo lo que querramos en el nombre de Jesús, que el Padre lo va a conceder. Pero entonces, ¿qué fundamento o qué importancia tiene la oración? Y es algo que quiero aclarar antes de comenzar el tema en sí. Amados, la oración es algo que Dios estableció
en su soberanía, ¿verdad? Como un método para que nosotros mantengamos esa comunión con Él. A través de la oración, a través de ese tiempo que usted se toma de agradecerle a Dios, de pedirle y presentarle sus necesidades, usted está diciendo en fe, yo creo que no estoy hablando solo. Yo sé que mi Dios me escucha y mi Padre está recibiendo mis peticiones. Entonces la oración está establecida y asentada en la Biblia una y otra vez, orar sin cesar, ¿verdad? Y es un mandamiento la oración para todo verdadero creyente. ¿Por qué? Porque nos mantiene en perfecta comunión con el Padre. Algunos pueden pensar, pero si el Padre sabe mis necesidades y Él se preocupa por mí. Pero para que tu vida esté realmente conectada, Él en su providencia estableció la oración. Amén. A través de la oración crecemos en fe, a través de la oración crecemos, ¿verdad?, en esa convicción de que Él cuida de nosotros, en esa convicción de que Él es fiel, aunque nosotros muchas veces le fallamos. ¿Cuántas veces hemos presentado peticiones y hemos visto la mano de Dios obrando? ¿Verdad? ¿Y eso qué es lo que logra en nosotros? Logra acrecentar nuestra fe en Él. Entonces es una necesidad. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente. Dios no necesita de mi oración para obrar. Está loco el pastor. Por un lado me dice que es necesario orar, pero por otro lado me está diciendo, es necesario para ti y para mí. Es para que tú estés en comunión con Él. Pero Dios no necesita la oración para obrar. Él en su soberanía tiene el control de todas las cosas y en su providencia Él establece ciertas circunstancias para que sus propósitos se cumplan en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, es claro que Dios no necesita de la oración para obrar, porque cuando Dios hizo la creación no había nadie orando. No, es algo que es necesario para ti y para mí. Necesitamos ir a la intimidad, necesitamos ir a la presencia de Dios en oración y que cultivar esa comunión con Él. Amén. Dicho esto, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Hechos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Comienzo a leer. Esta versión es Nueva Traducción Viviente, pero la que ustedes van a leer es Nueva Traducción Viviente, perdón. Pero, vuelvo a repetir, tienen pequeños detalles con la Reina Valera. Y hay algo que yo veía que no dice ahí, que es algo importante. Y está en estos primeros versículos que vamos a leer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué creen que era esto? Si yo leo el capítulo 4 y dice, estos creyentes estaban orando para que haya milagros, que haya prodigios, que puedan predicar con valentía, en el capítulo 5 vemos la respuesta a esa oración. ¿Por qué? Porque oraron con sabiduría. Oraron con un corazón conforme al corazón de Dios. Ellos no estaban pidiendo para sus deleites. Ellos sabían que el propósito de Dios y el mandato de Dios era predicar y hacer discípulos. Y eso que habían pedido en el capítulo 4, lo vemos cumplido en el capítulo 5. Versículo 13 dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente lo tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Y versículo 16, multitudes llegaban desde aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Amén.
a causa de la actitud, a causa del conocimiento de Dios de esas personas, a causa de esa oración también, ¿verdad? Porque si bien Dios no necesita que oremos para Él obrar, nuestra oración nos hace crecer en fe y la fe hace que Dios se mueva en ciertas áreas y que su providencia sobre ciertas cosas comiencen a acontecer. Lo que estaba aconteciendo aquí no era nada más y nada menos el resultado de una oración de creyentes que eran maduros y que sabían lo que quería Dios con ellos. Amén. Entonces vemos en estos pasajes que la palabra era predicada con denuedo, que los enfermos eran curados, ¿verdad? Y que constantemente se sumaban a la iglesia nuevas almas. Ahora, yo les dije, este versículo de este capítulo tiene un pequeño detalle que no menciona y que sí lo menciona en Reina Valera. Y este detalle, allí en el versículo 12, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo. Y esto es lo que no figura en esa otra versión. Y estaban todos unánimes. Estaban todos unánimes. Entonces, esto me lleva al primer punto de lo que hoy quiero compartirles. El poder de Dios se hace manifiesto, se despliega sobre toda su iglesia. Cuando una iglesia que está enfocada en cumplir, en obedecer el mandato de Dios, ese poder se manifiesta de manera sobrenatural y nuestras oraciones comienzan a ser escuchadas y respondidas de una forma como nunca antes. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones están conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces esta iglesia venía transitando sus primeros pasos, pero estaba viviendo un continuo avivamiento, un continuo crecimiento. Milagros acontecían, ¿verdad? Pero si hay algo que recalca la palabra y si el Espíritu Santo inspiró esto, es porque algo importante es que esta iglesia estaba unida. Esta iglesia permanecía unánime. Y yo quiero decirle algo. Esta iglesia no tenía estos lugares como tenemos nosotros hoy. Ellos estaban ocupando, un lugar en el pórtico de Salomón, que era un pórtico construido por el rey Salomón, ¿verdad? Y ellos ahí estaban habitando. Ahí ellos estaban compartiendo. Si leemos los primeros versículos o los primeros capítulos del libro de Hechos, vemos que algunos vendían sus propiedades para compartir con los demás. Y era una manera de vivir en unidad, en armonía, que eso hacía que el poder de Dios se manifestaba de una forma especial. Estaban viviendo un avivamiento, estaban siendo multiplicados, porque estaban comprendiendo lo que realmente Dios estaba demandando. Ellos no estaban ahí reunidos pidiendo: Señor, yo quiero mi casa, quiero mi auto, ¿verdad? Quiero un trabajo, Ellos sabían que ellos se ocupaban de la obra de Dios. Dios iba a proveer todo lo que ellos necesitaban. Y lo vemos en la oración en el capítulo 14, cuando ellos, así versículo 29-30, cuando ellos: Señor, danos el valor para predicar. Ellos no estaban diciendo: saca a estas personas. Danos el valor para predicar. Y amados, eso pasa en una iglesia que realmente entiende lo que es la obediencia a Dios. Los discípulos, más allá de la persecución, más allá de estar, viviendo una vida en la cual continuamente acechaban a aquellos religiosos, porque se sentían atacados, porque estaban acostumbrados a que ellos eran la palabra mayor con respecto a lo que era Dios. Pero algo había acontecido que había cambiado todo. Ya las personas no les estaban siguiendo, sino que las personas se acercaban a los apóstoles y a los discípulos para buscar un milagro y para conocer más de Dios. Lo que segundo que yo veo en este pasaje es que las bendiciones de Dios parecen invitar a la persecución, ¿verdad? Cuando usted está siendo bendecido,
Y cuando me refiero a persecución, me refiero a actitudes de celo, de envidia. Y acá lo vemos, ¿verdad? Los propios religiosos actuaron de esa forma. Es increíble como no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia. Cuando Dios comienza a usarte, cuando Dios comienza a darte dones y comienza, ¿verdad?, a prosperarte, comienza a bendecirte, aún los propios hermanos comienzan a actuar de una forma que asusta, ¿verdad? Entonces, paradójicamente, toda bendición viene acompañada de una persecución. Ahora yo quiero decirte que nadie fue más bendecido que Jesús, el Hijo de Dios. Pero Él experimentó la persecución. Él experimentó lo oprobio, ¿verdad? Nadie más que Él, o de la forma que Él lo experimentó. Sin embargo, Él terminó siendo bendecido, sentado a la diestra del Padre. Amén. Tomando toda autoridad. Entonces, yo quiero decirte esto, que si tú no quieres ser condenado, no quieres ser criticado, si tú no quieres despertar la envidia de otras personas, no hables de Dios, no hables de Jesús. Entonces vas a ver que no se despiertan. Esos fariseos, ¿verdad?, que están ahí esperando que aquel hermano comenzó a crecer, comenzó a ser usado por Dios. Increíblemente, esto es así. En el versículo 17 dice que el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran los saduceos, se llenaron de envidia al escuchar lo que había pasado. Se llenaron de envidia. Ahora, una de las razones por la cual la envidia llega a nuestra vida es porque es algo natural en nosotros. Está en nuestra carne. La envidia es una experiencia humana común. Ninguno de los que estamos acá podemos decir que estamos libres. Ninguno de los que estamos acá podemos decir que en algún momento vemos a otra persona prosperar y ahí ese cierto, vino ese pensamiento, ¿verdad? Y la envidia es algo que genera amargura, es algo que genera un dolor emocional, es algo que genera una molestia, es una irritación. Y esa envidia viene cuando vemos, por ejemplo, hermanos que reciben dones, cuando vemos a otros creyentes que van avanzando y están haciendo cosas que yo llevo más tiempo quizás en iglesia y no he podido hacer, ¿verdad? Cuando otros reciben los aplausos que a mí me gustaría recibir, o cuando vemos, ¿verdad?, a otros hermanos que de una forma u otra están creciendo y están teniendo actitudes que provocan envidia. Ahora yo quiero decirte algo, ¿cómo yo puedo combatir esa envidia? Y esto, hermanos, vuelvo a repetir, es algo natural en nosotros, porque está en nuestra carne. El hecho es que nosotros no le prestamos atención y no buscamos cambiar el pensamiento de envidia cuando viene a nuestra mente. Y hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo, y es celebrar la obra de Dios en aquella persona que está prosperando. No solamente traer la gloria a Dios, sino poder gozarme con esa otra persona que está prosperando, que está creciendo, que está avanzando. Entonces, combatir esa inclinación de la carne, amados, es haciendo algo contrario a lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Si yo dejo que eso anide, ¿verdad?, en mí, puede traer consecuencias muy graves para nuestra vida. Porque la envidia puede ser la puerta de muchas cosas. Ahora, el antídoto para la envidia es la gratitud con lo que Dios te dio. Si tú eres agradecido con lo que Dios te dio, ¿verdad?,
y comienzas a entender que lo que no tienes es porque Dios no lo considera necesario para el propósito que Él estableció para tu vida. ¿Verdad? Pero a veces queremos tener lo que otros tienen. Y eso nos genera problemas. Porque la envidia, como decía recién, no muere ahí, sino que es la puerta para el rencor, es la puerta para la soberbia, es la puerta para la murmuración, la crítica y el enojo. Lo tercero que quiero resaltar sobre estos pasajes que acabamos de leer es que las tribulaciones es el mejor escenario para que Dios pueda mostrar su poder. Versículo 19, ¿verdad? Dice, versículo 18, ¿verdad? Estamos hablando que yo estaba en la cárcel. En el versículo 19 vemos que Dios envía un ángel para sacarlos de la cárcel. La pregunta es, ¿por qué no Dios impidió que fueran llevados a la cárcel? Porque cuando leemos el relato de esta situación, vemos que no solo fueron quitados de ese lugar, sino que ni los guardias supieron que ellos ya no estaban ahí. Al otro día se enteraron que ya estaban predicando en el templo y tuvieron que los guardias entrar a fijarse y no se habían percatado cómo salieron. Yo imagino que los habrá hecho invisibles ese ángel y los quitó de ese lugar, ¿verdad? Para que ellos fueran libres. Ahora, si esto no hubiese acontecido, Dios no hubiese podido mostrar su poder. Cuando leemos el total de la historia, vemos que a raíz de esta situación, a raíz de este hecho, aquellos que estaban pretendiéndole hacerle mal, empezaron a pensar seriamente si valdría la pena y si esto que estaba ocurriendo no era la mano de Dios moviéndose a favor de estas personas. Vemos que a través de esta tribulación, Dios es glorificado. A través de esta tribulación, las personas vieron el respaldo de Dios sobre la vida de aquellos apóstoles. Ahora quiero decirte lo siguiente, Dios no tiene límites en la alternativa que Él pueda usar. Porque si tú comienzas a ver las Escrituras, aquí vemos a Dios quitándolos de la cárcel. En otras oportunidades, vemos que Dios hace que haya un terremoto, se sacuden, todas las puertas de la cárcel se abren y ellos salen. Pero en otra situación, vemos a Juan el Bautista en la cárcel. Las puertas no se abrieron. Él no fue liberado, sino que fue decapitado. ¿Le falló la fe? ¿O habrá sido que la providencia de Dios era esa y fue lo que Él había establecido para él? Amados, Dios obra de manera diferente. A veces con un matrimonio puede obrar de una forma, con otro matrimonio puede obrar de otra forma. En la vida de una persona obra de una forma y en la vida de otra persona obra de otra forma. Lo que sí debemos entender que la forma en la que Él obra es la mejor. Amén. Nuestros pensamientos a veces no pueden comprender lo que Dios está preparando. Dios no promete librarnos de las tribulaciones ni de las dificultades, pero sí promete estar con nosotros todos los días. Amén. Dios nunca ha prometido que esta será una vida sin riesgos, una vida sin problemas. Alguien dijo que Dios no prometió un vuelo sin turbulencia, pero sí que prometió un aterrizaje seguro. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces todas esas situaciones que puedas estar pasando, si tú puedes comprender la soberanía de Dios, de que Dios está en control, si tú puedes lograr entender que tú te tienes que mantener en obediencia a Dios, vas a ver la mano de Dios de una forma sobrenatural. Y Dios necesita hacer que esas situaciones a veces lleguen a puntos límites. Dios necesita a veces permitir que ciertas situaciones no den otra opción a un milagro sobrenatural
para que Él sea glorificado, para que la fe de otros puedan crecer, para aquellos que no le conocen le puedan conocer como un Dios poderoso. A veces no comprendemos el obrar de Dios en nuestras vidas y capaz que nos enojamos y cómo a Él le fue tan bien y cómo a mí yo tengo todavía estas pruebas. ¿Y será que Dios te va a dar algo mayor? ¿O será que seguirás siendo tan cabeza dura como el pueblo de Israel? Que sigues quejándote y el Señor te mantiene en ese desierto hasta que aprendas de una vez por todas la lección. ¿Y Dios te quiere ayudar en su misericordia? Claro que sí. Pero necesitas doblegar ese orgullo. Necesitas ser humilde, necesitas reconocer que Dios está en control. Amén. Amados, Dios no ignora los movimientos de Satanás. ¿Ustedes creen que a Dios le sorprende algo que Satanás haga? No. Él permite eso y a su vez lo usa para su gloria. A veces, decía la otra vez, muchos habrán pensado, ay, esto de la pandemia se le escapó de las manos de Dios. ¿Verdad? Ay, esto que Satanás está haciendo con esta persona se le escapó de las manos de Dios. Dios permite en su misericordia para hacernos crecer, para enseñarnos. Y si eres un verdadero creyente que amas a Dios, tienes que estar sujeto, ¿verdad?, a entender que Dios al que ama, disciplina. Y la disciplina de Él es a veces permitir ciertas cosas en tu vida. Lo cuarto que entendemos en este pasaje es que Dios no nos ha dejado en este mundo para quitarnos los riesgos. A veces creemos que el cristianismo es para que todas las cosas nos vayan bien. Y obviamos cantidad de historias bíblicas que hay de grandes hombres de Dios que nos la pasaron muy bien. Y para los que conocemos lo que está pasando hoy alrededor del mundo, hay familias que no la están pasando muy bien. Pero ellos le están dando gloria a Dios. Cuando tú logras entender que todo fue creado por Él y para Él, tu concepto comienza a cambiar. Tu egocentrismo ya deja de estar establecido en ti, ¿verdad? Y pasas a ser cristocéntrico. Y te comienzas a olvidar o dejar de lado tus preocupaciones, comienzas a confiar en Él, comienzas a permitir que Él siga trabajando, ¿verdad? Y aunque muchas cosas te puedan generar dudas porque estabas acostumbrado al control, Dios comienza a obrar de manera sobrenatural. Ahora, versículo 20 dice que el ángel los sacó de la cárcel y le dijo, no vayan más al templo porque los van a meter preso. ¿Fue así la historia? No. ¿A dónde los mandó el ángel? Al mismo lugar donde fueron llevados presos. Que dicho sea de paso, después fueron llevados presos nuevamente. Dios no te quiere sacar de los riesgos. Dios quiere que tú aprendas a vivir en riesgo y confiando en Dios. Amén. Dios los sacó de la cárcel para que vuelvan a hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Y ellos obedecieron. Aún sabiendo el costo de la obediencia. Estos discípulos, amados, estaban dispuestos a obedecer a pesar del costo. Ahora yo quiero decirte lo siguiente. La vida de fe es una vida llena de riesgos. Vivir de esa manera es lo mejor que te puede pasar. Tomar riesgos. Creer en su palabra y arriesgarte a dar lo poco que tienes, confiando que si obedece su palabra, obedecer su palabra es una vida de riesgos. No hay nada seguro en esta vida. Después de Génesis 3, no hay nada seguro. Este mundo está lleno de imprevistos, de riesgos, de consecuencias,
de tribulaciones, de sorpresas. Ahora, si tú quieres vivir libre de riesgo, no quieres vivir por fe. Amados, la fe no es por vista. Tienes que creer, tienes que arriesgarte. Y arriesgarse a obedecer, hermano, es de hombres de fe. Arriesgarse a dejar cosas atrás, creyendo que estás cumpliendo el propósito de Dios, es de hombre de fe. Si quieres vivir una vida sin riesgo, no quieres vivir una vida dependiente de Dios, sino que quieres vivir una vida dependiente de tus cálculos, de tu lógica. Si no quieres vivir con riesgos, tu vida no quiere descansar en la providencia de Dios, sino en tu propia provisión. Vivir evitando los riesgos es el mayor riesgo para tu vida. Porque si vives queriendo evitar los riesgos, no puedes crecer en fe. No puedes ver la mano de Dios obrar. Tienes que arriesgarte a obedecer su palabra. Tienes que arriesgarte a caminar conforme a los preceptos que Él estableció, sabiendo que esos preceptos primeramente le dan gloria al Padre y por ende traen bendición para tu vida. Amén. Los hombres de fe, el quinto y último punto, los hombres de fe son hombres de obediencia. En el versículo 21 dice que al amanecer estos apóstoles estaban allí en el templo enseñando la palabra. Ellos no fueron para sus hogares, para sus lugares y se pusieron a orar. No, ahora vamos a orar, vamos a ayunar, a ver si el Espíritu Santo nos confirma esto. ¿No han escuchado personas así? Hermanos, tenés que servir en la iglesia. No, pastor, yo necesito que venga un ángel y me hable. Tenés que hacer esto. No, yo necesito. Déjeme orar. Hermanos, tenés que cambiar de actitud en esa área de tu vida. Voy a orar y ayunar a ver si Dios me habla. Amén. La desobediencia es un reflejo de mi carácter, de no entregar algún área de mi vida a Cristo. Ahora la obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia parcial es desobediencia total. ¿Recuerdan a Saúl? Saúl ve y mata a todos aquellos amalecitas, que no quede nadie. Y cuando va el profeta Samuel, empieza a escuchar unos bueyes, unos carneros ahí. ¿Qué hiciste, Saúl? No, es que estaban gorditos, estaban lindos para sacrificio. La obediencia a medias no sirve. Es desobediencia para Dios. La obediencia que no duele es conveniencia. Si tú estás obedeciendo solamente a aquellas cosas que te resultan fácil, si tú estás obedeciendo a aquellas cosas que te agradan, esa no es obediencia, es conveniencia. Lo haces mientras te agrada lo que se te dice. Lo haces mientras lo que la palabra dice va conforme a mi pensamiento, pero cuando ya la palabra me confronta, ya como que esa área, esa parte no está buena para mi vida. Amados, la desobediencia es un reflejo de autosuficiencia y a la vez de orgullo. Ahora, la desobediencia es rebelión contra el Señor. La desobediencia es rebelión contra Cristo. Y cada vez que hay un área en mi vida en la cual yo estoy teniendo problemas, es porque no estoy siendo obediente en entregarle esa área al Señor. Si hay algún área en mi vida en la cual sigo luchando, no puedo avanzar, es porque estás siendo orgulloso, estás siendo autodependiente y no la estás queriendo entregar al Señor. Ahora, sin duda que la obediencia a Dios provoca su apoyo y su beneplácito. La obediencia nos ayuda a ver el poder de Dios
y vivir en paz, en plenitud. Amén. ¿Qué tipo de obediencia tenemos? ¿Estamos evaluando el costo? ¿Estamos evaluando el costo? Jesús mismo lo dijo. Quien me tiene que seguir tiene que evaluar los costos. ¿Estoy dispuesto realmente a ser 100% obediente a lo que Dios me está pidiendo? ¿O sigo con una obediencia a media? ¿Sabes? Las puertas de la bendición no se abren hasta que nosotros nos rendimos, hasta que nosotros somos quebrantados en nuestro orgullo para que nos rindamos a Él. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Quiero decirte que necesitamos caminar en obediencia si queremos ver la mano de Dios moverse en nuestras vidas. Amén. A veces tomamos la palabra de Dios y leemos ciertas cosas y te digo que Dios te está hablando muchas veces a través de la palabra. Dios te está hablando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? No avanzas en esa área porque no le estás escuchando. O le estás escuchando y no estás obedeciendo. Estás siendo todavía autosuficiente y no estás entendiendo que necesitas doblegar tu orgullo, rendirte a Él para que las puertas de la bendición se abran. Amén. ¿Cuántos quieren caminar en verdadera obediencia a Dios? Bueno, eso es una decisión que tú y solo tú puedes tomar. Amén. Tú y solo tú, ni yo, ni tu hermano, ni tu cónyuge puede tomarlo. Ahora, quizás el no comprender que el arriesgarme a obedecer realmente va a abrir las puertas de bendición para mi vida es lo que me tiene frenado. Si puedes comprender eso, vas a caminar en paz y vas a trabajar menos y vas a vivir mucho mejor. Amén. No es el arduo trabajo que hagas que te prospera. Es tu confianza en Dios, en un Dios que provee. Amén. Y esa confianza trae obediencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual, Señor, tú estás hablando a tu iglesia, Señor, de obedecerte, de caminar conforme a tus propósitos, de caminar conforme a tu palabra, Señor, sabiendo que en la obediencia hay bendición. Señor, queremos pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría y el discernimiento para tomar la decisión de rendirnos completamente a ti, para que podamos, Señor, realmente ser usados en plenitud. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.